esperar que cuando ella mueva las cartas se lleve un gran susto. Así que creo que Sandra esta se la va a comer con papas. Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo. Hoy les traigo un videito y está buenísimo. Hace un tiempo hice un video haciéndole una broma a mi mamá con un dibujo mío realista. ¿Se acuerdan que dibujé un huevo roto? Se va a ver más o menos así. No, ya no es mi vida. ¿Cómo tú tiraste los huevos ahí? Si no lo has visto te lo voy a dejar por una de las tarjetas porque es un video que encantó. Y como les gustó tanto, yo dije, Harold, tenemos que hacer una segunda parte de este video. Pero vamos a ser un poco más malditos. Esta vez le quiero hacer la broma a Sandra Cires Art. Dice, está bueno. Los que conocen a Sandra saben que ella le tiene terror a los insectos, pero en especial a las cucarachas. No puede oír ni su nombre. Le tiene pánico, terror. Así que yo dije, Harold, vamos a dibujar una cucaracha realista. Vamos a infiltrarnos en casa de Sandra y vamos a dejarle la cucaracha en algún lado y a ver qué pasa. Así que no perdamos más tiempo y vamos a meterle mano, mi gente. Lo primero que tenemos que hacer para empezar a dibujar una cucaracha es buscar una foto buena donde se puedan apreciar bien los detalles de este insecto asqueroso. Pero sí, tenemos que sacrificarnos, hacernos amigos de la cucaracha por un tiempo hasta que terminemos de dibujarla. Vamos a buscar una foto buena. Cucaracha. Esta, como pueden ver, todos los detalles que tiene en la salida y todos los brillitos, las patas con todos los detalles. Nunca pensé que fuera a decir esto, pero esta cucaracha es espectacular. No puedo creer que vaya a dibujar una cucaracha, pero bueno, va a valer la pena porque le vamos a hacer una buena broma a Sandra. Y ya todo está listo, así que empecemos con el boceto. Primero hice un boceto y noté que la cucaracha estaba muy grande. Me hubiera gustado hacerla grande como dibujo para que se pueda ver mejor los detalles, para poder hacerle más detalles, pero no iba a ser realista para la broma. Así que la borré y empecé a hacer una cucaracha de un tamaño más pequeño, un poco más creíble, pero sobre lo grande. Me gustó, ya está la forma, realmente bastante fácil. Y ahora viene lo bueno, que es empezar a colorear. Ya es lo que quiero terminar para hacer la broma con este dibujo. Vamos a colorear. Para empezar el coloreado, pensé que la mejor idea sería darle un color base al dibujo con marcadores. Así que eso es lo que voy a hacer. Aquí tengo los copies y tengo que elegir los colores que más se parezcan a la cucaracha. Hice una muestra en el papel para estar bien seguro de cuál era el color. Entonces me quedé con este color rojizo. El marrón es como rojizo. Y me quedé con este para las partes más claras como estas. Esta parte del proceso es bastante rápido, no te toma mucho tiempo. Simplemente tienes que hacer un coloreado plano con el objetivo de cubrir todo el dibujo con un color. Por eso es color base. Esto ya saben que me gusta mucho hacerlo. Te hace las cosas mucho más fácil. Ya después solamente tienes que concentrarte en los detalles. Y ahora es donde viene la parte difícil, la parte de hacer los detalles. Esto lo voy a hacer con lápices de colores. Voy a usar los Caran d'Ache si quiero un resultado muy bueno. Y también voy a estar usando un bolígrafo de gel para hacer los brillitos esos que tiene la cucaracha, que son como reflejo de luz. Eso va a ser muy importante porque le da un toque súper realista. Algo que me detuvo a hacer y que creo que hace la diferencia es hacer la textura que tienen las alas. Es un poco asqueroso estar hablando de los detalles de la cucaracha, pero mi gente, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Que las alas de la cucaracha tienen como unas líneas que se cruzan. Y me puse a hacer estas líneas y la verdad que le dio tremendo toque realista. Parece que está ahí, está quedando, creo que lo vamos a lograr. También por supuesto que le voy a hacer todos esos pelitos que tienen las cucarachas en las patas. Esos pelitos que dan mucho asco, pero hay que hacer cada detalle de esta hermosa cucaracha. Al ser el dibujo relativamente pequeño, tuve que trabajar todo el tiempo con los lápices súper afilados para tener mucha más precisión en donde iba a hacer una línea,
línea o en donde iba a ser un sombreado. Y en esto me tardé unas cuantas horas en este pedacito de dibujo, porque es que llevaba muchos detalles. Creo que quedó súper realista, pero faltaba un gran detalle para que esta cucaracha fuera aún más real, y es la sombra. Siempre un cuerpo, cuando le golpea una luz, genera una sombra, y esto es un detalle para que luzca que la cucaracha esté encima del papel. Y esto, como siempre, lo hice con un lápiz pastel. Fui difuminando suavecito, luego después tuve que retocar los pelitos, las patas, algunas cositas, y al final creo que el resultado parece una cucaracha. Si lo miras súper de cerca, obviamente te das cuenta que es un dibujo, pero si lo tienes como a 1 metro de distancia de ti, como que te lo puedes comer. Y mucho más cuando le tienes pánico a la cucaracha. Así que creo que Sandra esta se la va a comer con papa. Ustedes la están viendo con una cámara HD, con un super zoom para que puedan ver bien los detalles, pero si la miras así, parece una cucaracha. Miren eso, parece que tengo una cucaracha al lado. Miren qué cosita. ¿No ven lo que les digo? Esos brillitos en blanco hacen la diferencia, y la sombra que tiene en el papel. Para mí el dibujo está súper bien, me encantó. Si tuviera que darle un punto negativo sería por el tamaño. Me parece que quedó bastante grande para una cucaracha. Si esto que hay cucarachas grandes, hay cucarachas bien grandes, pero creo que ya no son tan así. Iba a decir otro diseño de cucaracha, que es como otro tipo de cucaracha. La ventaja que tenemos es que Sandra le tiene terror, así que yo estoy seguro que cuando vea esto, yo creo que se va a asustar. Pero eso vamos a averiguarlo, así que vamos a coger la cámara, vamos para casa de Sandra y a ver cómo le hacemos la broma. Ok, mi gente, estoy saliendo para casa de Sandra, por supuesto con mi linda cucaracha. Dale que nos vamos. Y a Cuca deberíamos ponerle el cinturón. Tiene que ir segura la señora Cuca. Llegamos y casualmente el Titi está recogiendo el correo, así que me puedo poner de acuerdo con él aquí. Mira el dibujo que hice. Coño, está bueno eso. Bueno, si Sandra lo vuelve al ataque porque ella tiene un pánico con la cucaracha. Eso mismo debería ser yo aquí. Pero me tienes que ayudar. No sé de dónde tú crees que se lo podamos poner. El Titi me está diciendo que es una buena idea, hablando bajito porque Sandra está arriba en la computadora, que es una buena idea ponérsela aquí con el correo que uno recibe diariamente. Miren cómo se ve eso, mi gente. Aquí está. Esperar que cuando ella mueva las cartas se lleve un gran susto. Titi, mira la carta que me llegó. Estamos escondiendo la cámara. Estábamos pensando que para que ella baje, porque está en la computadora, hay que decirle que le llegó una carta de YouTube, no sé, algo importante, porque si no, que salga esto. ¡Hola! ¡Café! ¡Hola, que se fría! Ya se volvemos aquí. Vine a hacerte la visita. ¿Y qué hace Karin acá adentro? Está dentro de la casa. Karin está cogiendo la Oye, le llegó una carta de YouTube ahí, bro. Le llegó una carta de YouTube, creo. De YouTube. No, a mí yo sí no toco eso. ¡Asco! No, está muerta ya, eso no se mueve. No, eso es una broma de ustedes, ¿eh? Me pusieron una cucaracha muerta ahí. No sé si el Titi habrá puesto algo ahí, yo no sé nada de eso. Ay, mira, con esa carita. No, es que no la quiero ni ver, me da mucho asco, mucho. Es un dibujo que hice, ¿no? No lo puedo creer que eso sea un dibujo. No, es que me da mala impresión mirarlo. Asco. Mira, saluda a la cámara. Como se aprovecha porque me conoce bien y sabe mi fobia. Mira, enséñase a Karin a ver qué hace Karin. Quítate el miedo y tócalo. No, eso es una mala impresión. Ya sé que esta noche voy a soñar con eso. A ver, para tirarte unas fotitos. Sí. Ay, no estoy bonita. Mira, Karin. ¿Qué va a hacer él? Pasarle la lengua. Él no sabe hacer más nada que pasar lengua. ¡Ay, asco! Mira, Karin. Oye, saca la pata. Mira eso, saca esa pata. No me digas que tú quieres guardar ese dibujo. Claro, ese es un dibujo, ya le cogí cariño a esta cucaracha. Vamos a estar sorteando este dibujo ahora mismo porque quiero que Harold se deshaga de este dibujo ya. El comentario con más likes es al que le vas a mandar el dibujo, ¿eh?
¿Qué tú crees? No. Like si quieres que la ponga en algún rinconcito de la habitación, porque ya a la cucaracha ya le tengo cariño. Tenemos que ponerle un nombre. Es más, déjenme dicho en los comentarios qué nombre le vamos a poner a nuestra cucarachita. La cucarachita Martina. ¡La cucarachita Martina! ¡Sí! Oye, y yo no sé si ustedes saben, pero las cucarachas así de este tamaño muerden. Muerden. Ellas tienen como unas tenacitas aquí adelante. Es que me da mala impresión hasta verla. El nivel de locura aquí es elevado. Mira, a mí una vez una cucaracha se me posó en un ojo mientras yo estaba durmiendo. Yo pensé que era mi pelo. Y cuando abrí el ojo, los pelitos esos que se le ven en las paticas, eso pincha cantidad. Me pinchó el ojo. Rico santo de abajo, Yo le poniendo tengo la terror a para la cucaracha. Coge como no quiero nada. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por este video. Yo espero que te haya gustado. Si ha sido así, apóyalo con un like. Y recuerda que aún no has visto ni mi mejor ni mi peor dibujo. Así que suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!